El trabajo que estoy presentando a las presentes jornadas no pretendió escarbar en las profundidades filosóficas de la tributación a la renta, ni pretendió hacer un análisis esotérico o exótico de lo que es el sistema de ajuste por inflación, el cual ya conocemos suficientemente bien. Lo que traté aquí fue de poner en blanco y negro lo que estoy seguro cada uno de ustedes, los que están sentados aquí, vimos en ese fatídico noviembre de 2014 y ese fatídico diciembre de 2015, cuando vimos la reforma a la ley de impuestos sobre la renta y observamos que en la primera categoría fue excluido del sistema de ajuste por inflación a la banca y seguros, y luego fue excluido el grupo de sujetos pasivos especiales. Lo que traté fue hacer una crítica de algo que era muy evidente. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes seguramente se va a sentir identificado con lo que puedan apreciar en el trabajo. Entonces, para mí esto es un problema que se cae de maduro, por decirlo de alguna manera. Por allá en el año 1990, cuando yo comenzaba, o ya estaba en mi cuarto o quinto año de ejercicio de la carrera, digamos, ejercicio profesional, digámoslo así, encontraba que cuando uno determinaba la declaración de renta de un sujeto, siempre las críticas eran las mismas, sobre todo si se estaba enajenando activos fijos o las unidades de inventario que se desprendían del balance. El tema siempre era el mismo, o sea, estamos vendiendo a precio de hoy, pero aplicando un costo histórico. Y entonces ahí es cuando uno decía, bueno, esto no puede seguir ocurriendo porque se produce una distorsión en la determinación de la renta, y recuerden que es lo que grava la ley de impuestos sobre la renta. Entonces siempre vale la pena hacer una reflexión, ¿no?, temporal, echar un poquito hacia atrás y recordar para qué fue implementado el sistema de ajustes por inflación en la ley de impuestos sobre la renta en el año 1991. En la exposición de motivos que en su momento acompañó la posible reforma que estuvo firmada por el doctor Hilarión Cardoso y el doctor Ramón José Medina, pues se aprecia claramente, y voy a leer un pequeño segmento de esa exposición de motivos. El proyecto propone la incorporación de la normativa referente a un ajuste integral por actualización de los elementos del activo, pasivo y patrimonio, con el propósito de que los contribuyentes paguen sobre la base de ingresos reales y no nominales, como hasta el presente ha ocurrido. No se persigue con este sistema un mayor ni un menor ingreso de impuestos, solo estará dirigido a lograr equidad, haciendo que las empresas tributen por sus verdaderos resultados económicos, etcétera, etcétera. De ahí, ¿qué extraemos? Bueno, que lo que buscaba el sistema era tributación sobre ingresos reales y no nominales, ni mayor ni menor ingreso, equidad, verdaderos resultados económicos, aceptación de las pérdidas por inflación y la sinceración de las ganancias. ¿Qué es lo que hemos visto en el presente? Bueno, cuando vemos en el año 2014 y 2015, cuando se elimina el sistema, no se elimina, se excluyen del sistema a quienes ya hemos mencionado, pues es cuando uno comienza a hacerle ruido el tema y dice, bueno, aquí se perdió el norte. Y es que se perdió el norte en la sucesiva reforma que tuvo la ley de impuestos sobre la renta. En el año 91, cuando se establece el sistema, uno hizo las críticas de rigor, siempre uno las hace, y bueno, está el sistema, pero no permite el ajuste por inflación de las acciones. Problema que fue corregido después en el año 94. Pero después fueron incorporadas sucesivas reformas en las cuales, tratando de colocar pañitos calientes para solventar problemas que se iban presentando sobre la marcha, pues sencillamente se iban produciendo una cantidad de descuadre en el texto legislativo que al final del día, cuando por armonía se pretende aplicar todo el texto de la norma, pues resulta un absoluto y un reverendo disparate, que perjudicó a ambos, perjudicó tanto a la administración tributaria como perjudicó al contribuyente en el tiempo. ¿Qué vemos por aquí? En el año 1991, cuando se reforma la ley de impuestos sobre la renta, esas eran las inflaciones de los años precedentes. En el año 86 había 12.7% de inflación. En el 87, 40.3, en el 88, 35.5, en el 90, 36.5. En el 89, pues con una suerte de excepción que a todo el mundo preocupó, un 81%. Y eso era inflación. Entonces nos preocupamos todos y el legislador de ese entonces, haciendo apertura al problema, entendiendo lo que ocurría, pues decide acoger la tesis de que es importante incorporar un sistema de ajuste por inflación en el texto legislativo para ponernos a la par de lo que estaba ocurriendo realmente. Bueno, aquí hay una nota marginal de lo que ocurrió en el año 2016 con una inflación de 274.4, la oficial,
pero que a decir de algunos estuvo en el orden de entre 550 y 700%. Eso es solo como para referencia. Cuando uno ve la reforma del 2014 y el 2015, ¿qué buscaba uno? Una justificación a través de la exposición de motivos. En el 2014, pues en la Gaceta Oficial no se aprecia absolutamente nada. En el 2015 nos emocionamos un poco viendo que había un intento o un esbozo de exposición de motivos. Y leo, conjuntamente con ustedes, un extracto. Durante la última década, la recaudación del impuesto sobre la renta se ha mantenido estable, lo cual no guarda relación con el comportamiento de la economía venezolana. Yo en el trabajo digo, no, al contrario, es que guarda plena concordancia con lo que está pasando en el país. No se puede incrementar la recaudación a la renta con el sistema que tenemos, con la economía como está, con la inflación disparada como está, con los temas cambiarios y todo lo demás que podemos conocer ustedes y yo. Entonces, esa crítica o esa justificación a ciegas del por qué se iba a proceder a tamaño paso que se estaba dando de excluir el sistema de ajuste por inflación, por vía de ley habilitante o por vía de la forma que se estaba haciendo la reforma, pues sencillamente no justificaba en nada. Sigo leyendo la cita, dice, si se revisan las cifras oficiales, es fácil observar que en dicho periodo la recaudación del impuesto sobre la renta no ha sufrido variantes significativas en cuanto a su participación en el Producto Interno Bruto. La reforma parcial elimina el ajuste por inflación, el cual se ha constituido un mecanismo de disminución injustificada del pago de impuestos. ¿Por qué de disminución injustificada del pago de impuestos? Es un mecanismo correctivo. Él no debería ni sumar ni restar, sino simplemente establecer los valores posibles de enajenación a la hora que ese contribuyente se desprenda de una unidad de inventario, se desprenda de un activo fijo, depreciable o no depreciable, para evitar esas ganancias ficticias en que se producían en el pasado cuando se iba a calcular el impuesto sobre la renta, vendiendo a valor presente, pero aplicando un costo de hace 10, 15, 20 años atrás. Eso es un problema, no, eso no es un problema. El problema es la economía. El problema es cómo está redactada la ley. Entonces, como está redactada la ley, produce esa cantidad de distorsiones que, insisto, han incidido negativamente de lado y lado. ¿Qué pasa? Con las reformas, bueno, se nos producen 3 categorías de sujetos pasivos especiales, que no voy a entrar acá, ya lo han dicho suficientemente excelentes exposiciones previas donde han hablado de los principios que se han violado, pero producto de esto tenemos 3 tipos de contribuyentes. Banca y seguros, sujetos pasivos especiales o no, que no tienen derecho a reconocimiento de la inflación. Lo que son los sujetos pasivos especiales, que pareciera una suerte de castigo. Si usted es sujeto pasivo especial, ya no tiene derecho a tener el ajuste por inflación. Y un tercer segmento peligrosísimo desde mi punto de vista, por todas las inequidades y todo lo que genera a nivel de efecto, un tercer grupo que por no haber sido, por la razón que sea, suerte, no ha sido visto, no ha llegado a los números, o quizás otras razones, donde no ha sido denominado sujeto pasivo especial, usted sí tiene derecho al reconocimiento de la inflación. De hecho, cuando uno ve la exposición de motivos del año 2015, se hablaba de que debía ser eliminado el texto legal, eso era lo que se desprendía, y sin embargo más bien fue dejado y se dejó como se dejó. Haciendo un breve ejercicio de derecho comparado, a ver cómo estamos con el resto de los países, sobre todo con Chile. Recuerden ustedes que el sistema de ajuste por inflación nuestro incorporado en el año 1991 fue copia textual prácticamente del modelo chileno. Entonces, en Chile, ¿qué tenemos hoy en día? Pues bueno, tenemos en la información que logré levantar hasta la fecha de entrega del trabajo, año 2017, miren las inflaciones que tienen ellos y mantienen el sistema de corrección monetaria en su ley de impuesto a la renta. Tienen 2.783 en enero a un 1.858 en agosto. En el caso colombiano, ¿qué pude obtener, qué pude observar? En el caso colombiano, pues también siguen manteniendo el sistema de ajustes por inflación en el estatuto tributario, lo llaman componente inflacionario, y hasta agosto, pues miren las inflaciones que mantienen, 1.02 en enero a un 0.14 en agosto, habiéndose presentado incluso en julio un retroceso en el ajuste, en la inflación del ejercicio, caso en el cual no hubo inflación y más bien recogieron efectos del mes anterior. Y esta gente sigue manteniendo el sistema de ajuste por inflación y nosotros no. ¿Qué pasaba en el tiempo? Bueno, veamos qué pasaba con el balance. El sistema de ajuste por inflación pues producía unos efectos. Recordemos que el sistema de ajuste por inflación ordenaba ajustar
o ordena ajustar. Lo que pasa es que uno ya habla en pasado porque la mayoría de los clientes están excluidos, o de las empresas. Las partidas no monetarias, los pasivos no monetarios, patrimonio neto inicial, las exclusiones fiscales históricas al patrimonio y los aumentos y disminuciones de ese patrimonio. Eso es lo que ordenaba la ley. Entonces, cuando uno empezaba a observar los efectos, pues sencillamente veía que había un efecto ganancia o un efecto pérdida, ¿sí? ¿Pero por qué se producía? Por la composición del balance. ¿Y por qué no fue corregido ese problema de la posición del balance en el tiempo? Porque no se tomaron las decisiones técnicas que tenían que haberse tomado. Yo siempre fui a la tesis, y la sostengo, de que el sistema de ajuste por inflación, como se dijo, no era para ganar o perder, pero se producía la ganancia o la pérdida por la composición del patrimonio. Tanto era perverso reajustar un patrimonio negativo y producir una ganancia, como también tomar de ventajas indebidas cuando dentro de ese balance había una cantidad de partidas monetarias que producían un efecto gasto al reajustar el patrimonio, pero no se ajustaban por inflación al cierre de cada ejercicio. Entonces, eso nos llevaba a violar el principio de capacidad económica. De eso ya se ha hablado muchísimo, no voy a volver a entrar en el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el tiempo? En el tiempo, sencillamente, los efectos que hemos visto se han producido por déficits legislativos, en mi punto de vista, por falta de interés político también en corregir los problemas, y que sencillamente, me disculpan con lo crudo que lo voy a decir, esa satánica reforma del año 2015-2014, donde se elimina la posibilidad de los contribuyentes afectados por la inflación de corregir esa distorsión a través de la aplicación del sistema, pues sencillamente fue hecho bajo una ignorancia absoluta y plena de lo que es el conocimiento técnico en esta materia. Como retrocedimos en materia tributaria 28 años, según lo que hemos podido revisar, al volver a la ley del año 1990, donde no reconoce la inflación, pues siempre vale la pena hacer algunas recomendaciones. Restablecer vía reforma legislativa, obviamente la aplicación del sistema global para todos. En las reformas propuestas debe dejarse muy claro qué hacer con los contribuyentes que fueron excluidos del sistema, cómo va a haber ese enlace entre los años hasta los cuales reajustaron, esos años sin reajuste y cómo van a retomar el reajuste en el tiempo. Y obviamente algo que yo pienso que debería tener rango constitucional, que es prohibirle al presidente de la República reformar en materia tributaria, sea cual sea el presidente. Y ya para finalizar, siempre vale la pena recordar algo de las letras doradas de nuestra literatura, y en este caso tiene que ver con la materia tributaria. Y que por esto no estaba obligado a pagar nada, que así estaba escrito en los aranceles de la caballería dantesca. Eso está tomado del Quijote de la Mancha. No se debe generar tributación sobre valores que no están corregidos por un adecuado sistema de ajuste por inflación, porque eso es perversión, daño a la economía y acabar con la posibilidad de que el contribuyente sea exitoso. Y ese contribuyente es el que genera los huevos de oro, es la gallinita de los huevos de oro. Y con esto concluyo. Gracias.